¿Sabías que el 90% del comercio mundial se mueve en contenedores? Curioso, ¿verdad? Controlar la logística y entender cómo funciona cada mercado es primordial para que no se desmorone tu aventura internacional. Por eso te aconsejo que trabajes siempre con un operador logístico con experiencia que coordine toda la operativa para que no te lleves ningún sobresalto. Si has realizado ya un estudio de mercado y has identificado el mercado potencial en el exterior que es adecuado para tus productos, el próximo paso es pensar cómo llevar la mercancía de un lugar a otro. Hola, bienvenido al canal de IGICE Universal Logistics, la empresa de logística y transporte internacional de mercancías que se adapta a tus necesidades. Soy Marisa Moreno, fundadora y directora de la empresa, y ponemos a tu servicio toda nuestra experiencia en el ámbito de la logística y el comercio internacional. A lo largo de mi trayectoria profesional hemos ayudado a muchas empresas como la tuya a gestionar con éxito la importación y la exportación de sus mercancías, con soluciones personalizadas para asegurar el mayor beneficio posible y el mínimo riesgo. En el vídeo de hoy voy a darte las claves para que sepas manejar con éxito el proceso logístico internacional y que tus productos lleguen a su destino en tiempo y forma. Trasladar la mercancía desde un lugar del país de origen hasta un lugar del país de destino, de eso se trata, y que llegue en perfectas condiciones y en el tiempo estipulado. Saber manejar todo este proceso es clave para que no falles en tu expansión internacional, así es que voy a compartir los 6 puntos que tienes que tener en cuenta para que se cumplan tus expectativas. Sería muy interesante poner un ejemplo práctico de todo el proceso completo desde que se carga la mercancía hasta que se llega a su destino. La logística de comercio internacional comprende una serie de actividades en las que participan distintas empresas y operadores logísticos y que van desde la carga y transporte interior en origen, despacho aduanero de exportación, estiva en origen y transporte internacional por el medio elegido, desestiva en destino, despacho de aduanas de importación y liquidación de impuestos y transporte interior hasta la entrega en el destino final. Como ves, muchas son las partes y actividades que intervienen en el proceso. Vamos a ver esos 6 puntos. Primero, elige bien el Incoterm, que son los términos de envío estandarizados definidos por la Cámara de Comercio Internacional, que asignan los costes y las responsabilidades entre compradores y vendedores por el transporte internacional de mercancías. Puede parecer muy fácil decirlo, pero no puedes saltarte este paso. Es absolutamente necesario que sepas de qué estás hablando cuando se utiliza uno de estos 11 términos de 3 letras. Concretamente, en un contrato de compra-venta internacional, los Incoterms clarificarán los siguientes puntos. Situar el punto donde y cuándo se produce la entrega de la mercancía, pues con entrega en tiempo y forma correcta nace el derecho de cobro y obligación de pago. Esto es donde se transmite el riesgo de vendedor a comprador. Indicar quién, el vendedor o el comprador, debe organizar el contrato de transporte o el seguro. Definir de qué costes logísticos y administrativos es responsable cada parte en las diferentes etapas del proceso, además de quién soporta el riesgo del transporte principal. Precisar quién está a cargo del embalaje, carga y descarga de las mercancías, al igual que las operaciones de inspección si las hubiera. Fijar las obligaciones respectivas para la realización de las formalidades aduaneras de exportación o importación, el pago de los derechos e impuestos en importación, al igual que el suministro de los documentos. Si quieres saber más sobre los Incoterms, puedes descargarte la guía que encontrarás en esta misma página. Antes de iniciar tu aventura hacia la internacionalización, tienes que tener atado qué documentos te harán falta en todo el proceso de traslado de la mercancía. Los documentos básicos que necesitarás preparar incluyen documentos comerciales, la factura proforma. La factura proforma es un documento sin validez fiscal emitido por el exportador con la finalidad de que el comprador disponga de la información necesaria de su operación. La factura comercial es el documento más importante en una operación de exportación, pues certifica la existencia de un contrato. La emite el exportador una vez confirmada la operación de venta para que el comprador satisfaga el importe de los productos o servicios que se suministran. Además, la factura comercial es imprescindible para poder realizar el despacho de aduanas tanto de exportación como de importación, siendo esta última el documento contable que se utiliza como base para aplicar los derechos arancelarios correspondientes. Lista de contenido o packing list es un documento de control emitido por el exportador para detallar la mercancía a exportar, incluyendo el contenido, peso y medidas de cada bulto. El objetivo principal de este documento es facilitar la labor de inspección y reconocimiento de los bultos que comprende el embarque y que figuran en la factura comercial. Factura consular es un documento especial emitido por el exportador y visado por un consulado del país importador en el país de exportación, que puede ser requerido por las autoridades aduaneras de algunos países.
países. La factura consular sirve para verificar el valor, la cantidad y el origen de la mercancía cuando se efectúa el despacho de aduanas, sobre cuya base se determinará la clase de arancel que deberá soportar la mercancía. Es habitual que se emplee en su lugar una factura comercial visada por el consulado correspondiente. El certificado de origen es un documento que justifica y acredita el país de origen de las mercancías y que la autoridad aduanera de importación del país del comprador exige por motivos de política comercial. En este certificado se detalla que la mercancía se ha fabricado o producido en el país que indica como origen. El certificado de origen se expide a solicitud del interesado y la tramitación se realiza en las cámaras de comercio. Cuadernos ATA. El cuaderno ATA es un documento de admisión temporal de mercancías válido en los países miembros de la cadena ATA que sustituye a los documentos nacionales de exportación e importación temporal en ciertos supuestos y cumpliendo determinados requisitos. Ahora vamos a ver los documentos de transporte. El documento de transporte es el contrato que identifica el origen, el destino, el expedidor, destinatario, el flete o los detalles de la recepción. Es diferente según el medio de transporte que se utilice. En el transporte marítimo se usa lo que llamamos el conocimiento de embarque marítimo o Bill of Lading, para el porte aéreo el conocimiento de embarque aéreo o Airway Bill y para el porte por carretera la carta de porte por carretera o CMR. Vamos a ver cada uno de ellos. El conocimiento de embarque marítimo es un documento emitido por la empresa naviera o su agente en el que se hace constar que se ha recibido la mercancía para ser transportada al puerto de referencia en el buque que se indica. El número de ejemplares que se emite suele ser de 3 y se acompaña con diversas copias no negociables. El conocimiento de embarque marítimo tiene 3 funciones básicas. Conocimiento de embarque aéreo. Es el documento justificativo del contrato de transporte aéreo establecido entre un expedidor y una compañía de transporte aéreo, mediante el cual éste reconoce haber recibido la mercancía para su expedición y se obliga a transportarla al aeropuerto de destino conforme a las condiciones especificadas. Se denomina igualmente carta de porte aéreo y nota de consignación. Lo emite la compañía aérea o un agente de carga aérea y ATA autorizado. Carta de porte por carretera CMR. Es un documento emitido generalmente por las empresas de transportes y transitarios, bajo la responsabilidad del expedidor, en el que se hace constar la recepción de la mercancía para su traslado al punto convenido en las condiciones establecidas en el propio documento. Cuaderno TIR. Documento utilizado en el transporte internacional por carretera que permite el tránsito de las mercancías a través de los países que estén adheridos a este régimen sin ser sometidas a controles aduaneros. Carta de porte ferroviario o CIM. Es el documento que regula el transporte internacional ferroviario entre al menos 2 países comunicados por unas líneas de ferrocarril en unas listas anexas al convenio COTIF-CIM. Se emite conjuntamente por el expedidor y la compañía ferroviaria, aunque en la práctica lo elabora el transitario. En todos los casos, los conocimientos son emitidos por el transitario o bien por la línea marítima o aérea o el transportista. Y por último, documento de seguro. Es un contrato que evidencia la existencia de un seguro de transporte para las mercancías. El documento indica, entre otros, los riesgos cubiertos y el valor asegurado. Se trata de un documento que emiten las compañías aseguradoras para acreditar la cobertura de riesgos derivados del transporte de la mercancía desde el lugar de origen hasta el de destino. Además, debes identificar cualquier documento adicional que pueda ser necesario y planificar la posibilidad de que las autoridades aduaneras u otros organismos requieran documentación adicional o realicen controles físicos. Si necesitas más información sobre documentación, puedes ver en este mismo canal nuestro vídeo Documentación para exportar, donde podrás encontrar información más extensa y detallada. Y como siempre te digo, pide ayuda a un operador logístico internacional para que tu operación se lleve a cabo con éxito. Es importante también elegir el medio de transporte más adecuado para transportar la mercancía a nuestro mercado objetivo. A la hora de elegir el medio de transporte más adecuado, ya sea terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario o multimodal, deberás considerar varios elementos que pueden tener impacto en tus presupuestos, metas y procesos logísticos. A continuación te mostramos las características básicas de cada medio de transporte. Transporte marítimo o fluvial. El 90% del comercio marítimo mundial se mueve a través de transporte marítimo. Este tipo de transporte destaca por su fiabilidad, economía y versatilidad. Hace posible conectar localizaciones que de otra forma no podrían intercambiar mercancías y, excepto para envíos muy urgentes, es la mejor alternativa al transporte aéreo. Se diferencian 2 tipos principales de carga: la carga a granel y la carga mediante contenedores. Y según el tipo de carga, podemos encontrar distintos tipos de buques adaptados a las necesidades de cada caso, como son los buques portacontenedores, buques graneleros, petroleros, ro-ro,
etc. Es ideal para grandes volúmenes. Un buque portacontenedores ultra grande puede transportar hasta 20.000 unidades de 20 pies. Es la opción más económica por volumen y ofrece una amplia cobertura en todo el mundo. Transporte aéreo. El transporte aéreo es el tipo de transporte más adecuado e idóneo para determinados tráficos y mercancías, como productos terminados de elevado valor y mercancías urgentes, por su rapidez para largas distancias y su seguridad. Puede ser la mejor opción especialmente para las empresas informáticas, automotrices y minoristas que requieren un reabastecimiento rápido para cumplir con sus obligaciones justo a tiempo. Asimismo, los productos perecederos como alimentos y algunos medicamentos se transportan mejor por vía aérea debido a sus fechas de caducidad. Debido a que la carga se somete a una manipulación mínima, la probabilidad de daños es muy baja. Sin embargo, debemos tener en cuenta, debido a las dimensiones de las puertas y bodegas de los aviones, que se pueden aplicar limitaciones en las dimensiones de las mercancías que se pueden transportar por vía aérea, además de que es el medio de transporte más caro y puede no ser competitivo para las mercancías de bajo valor añadido, como materias primas y productos semielaborados, muy dependientes del precio del transporte para su venta. Transporte por ferrocarril. Es útil para grandes volúmenes. Al elegir este medio de transporte debemos considerar la necesidad de otro tipo de transporte, generalmente camiones y remolques en cada extremo del viaje en tren para completar la entrega. Estas son las principales ventajas de este medio de transporte. Es el más eficiente entre los transportes terrestres. Puede transportar el equivalente a 400 camiones. Entregas rápidas en distancias muy largas y es relativamente seguro. Transporte terrestre. Incluye camiones, remolques completos y semirremolques. Muy utilizado para viajes cortos y por tanto recomendado para distribución flexible in situ. Se utiliza ampliamente en Europa, América y África y debido a que solo necesita un documento de aduana para entregar en varias ciudades, estados y países. Estas son las principales ventajas de este medio de transporte. Mejor rentabilidad, entrega rápida y programada, entregas locales, nacionales e internacionales, ahorro en estiba en comparación con otros medios de transporte, mejor trazabilidad y muy económico. También debes adaptar el producto a las condiciones de transporte para que la mercancía sufra lo menos posible. Según el tipo de mercancía que quieres exportar y el tipo de transporte que elijas, tendrás que tener en cuenta la caja o el recipiente más apropiado. El embalaje tiene que proteger la carga, pero además deberá proporcionar información sobre la misma y su maniobrabilidad. Por ejemplo, deberás valorar si se puede apilar o no a fin de garantizar que la misma sea manipulada sin ningún tipo de riesgo. Un embalaje adecuado, según el tipo de mercancía, va a permitir protegerla de riesgos físicos y ambientales durante su almacenamiento y transporte. A su vez, garantizará al cliente final que la mercancía se encuentre en las mismas condiciones de calidad que tenía en el momento de su recogida o fabricación. Para ello, tendrás que conocer los tipos de materiales existentes para embalar de manera adecuada tus mercancías, como la madera, metal, cartón, plástico, papel y vidrio, siempre considerando sus ventajas y desventajas, costes, manipulación, volumen, corrosión, fragilidad, reutilización, humedad, etc. Vamos a destacar las principales funciones del embalaje. Compatibilidad. El embalaje debe ser compatible con el producto para evitar que se transmitan aromas o microorganismos que contaminen el producto. Retención. El embalaje debe conservar todos los atributos del producto. Practicidad. El embalaje debe poder llenarse y cerrarse fácilmente. Comodidad. También debe ser cómodo para la manipulación por parte del exportador y el transportista. Para la conservación de algunos productos de tipo perecedero o delicado hay que tener en cuenta funciones adicionales en el momento de su preparación: separar, aislar, amortiguar, fijar o sellar, entre otras. Para el embalaje de algunos productos también debemos tener en cuenta su presentación, a fin de enfatizar sus características, estableciendo la diferencia entre los productos que compiten en el mercado y contribuir positivamente a su comercialización. Incoterms, transporte, documentación. Todo esto puede parecerte muy complicado, ¿verdad? En absoluto, ya verás. Simplemente tienes que tener una planificación previa. Ahí es donde entra en juego la figura del transitario como facilitador de todo este proceso. El éxito o el fracaso de tu proyecto internacional depende mucho de cómo vayas a gestionar toda esta operativa logística de transporte. Así es que dedica tiempo a estudiar cómo quieres hacerlo y a quién le confías esta tarea. Sea cual sea tu producto, es muy importante que para coordinar el transporte de tus mercancías trabajes con un transitario de confianza y con conocimiento en el sector a fin de una óptima gestión y planificación del transporte, ofreciéndote la opción, relación, servicio, precio que mejor se adapte a tus necesidades. Te podrán informar sobre cuál es el medio de transporte más idóneo para tu operación internacional según las características de la mercancía a transportar, su volumen, el valor, el país de procedencia y destino y los plazos de entrega, entre otros factores. Te informará de los costes de transporte, seguro y aduanas que debes tener en cuenta a la hora de fijar los precios para los productos que quieres exportar o conocer el precio final de las mercancías
mercancías que quieras importar. También te ayudará a determinar el Incoterm más adecuado, seguro y competitivo según seas el importador o el exportador. El transitario también se encargará de realizar la labor de reserva del espacio de carga necesario en buque para transporte marítimo, avión para el aéreo y camión para transporte por carretera. En el caso de que tú seas el importador, se encargará de la coordinación desde el país de origen a través de su red de agentes internacionales. Te podrá informar además del tipo de embalaje más adecuado y la forma de realizar la carga en función del medio de transporte utilizado, el tipo de mercancía, las condiciones climáticas o la normativa de aduanas en el país de origen o destino. Podrá además contratar un seguro de transporte de mercancías que, aunque no es de obligado cumplimiento, siempre recomendamos, según el Incoterm acordado, para dar cobertura y asegurar las mercancías que se transportan ante los diferentes riesgos que puedan afectar al transporte, desde que es cargado en origen hasta que llega al punto final. Y también te ayudará a preparar la documentación necesaria para realizar el despacho de aduanas, así como la asignación de la partida arancelaria de tu mercancía. Supervisará todos los pasos, gestionará y presentará toda la documentación requerida en cada uno de los países del recorrido, incluidas las gestiones aduaneras y paraduaneras, tanto en origen como en destino que se soliciten, a fin de garantizar que los bienes y la documentación cumplen con las regulaciones y requisitos de aduana. Todo el proceso estará bajo su supervisión. En el transporte internacional pueden surgir imprevistos que pueden derivar en un retraso en el envío o cualquier otro problema que pueda llevar a fricciones en las relaciones comerciales con tu proveedor o cliente. Por todo ello, es fundamental contar con una buena operativa, además de responder de manera rápida y eficaz a cualquier contratiempo que pueda surgir. Los agentes transitarios, a través de su amplia red de contactos en todo el mundo, pueden ser realmente efectivos para la resolución de cualquier tipo de problema o conflicto. Ahora que ya eres casi un experto en logística, cuéntanos en los comentarios si ya has decidido dar el paso hacia la internacionalización o, por el contrario, todavía tienes dudas. Pregúntanos lo que quieras porque estaremos encantados de ayudarte y compartir nuestra experiencia contigo. Y si te has quedado con ganas de saber más sobre logística y transporte internacional, puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás ningún vídeo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te espero en el próximo vídeo.